Ella pagó el taxi de una anciana y no tenía idea de quién llamaría unas horas después. Nora Miller jamás imaginó que $18 pudieran partirle la vida en dos. Aquella noche de julio, Nueva York parecía más fría de lo normal. El viento se colaba por las avenidas como si buscara a alguien para culpar. Nora salió del bistró del Lower East Side con el delantal doblado bajo el brazo, los pies adoloridos y el olor a vino y ajo pegado en el cabello, cuando vio a la mujer mayor junto a un taxi amarillo, cabello plateado, cardigan beige, manos temblorosas sobre el bolso abierto. El taxista, impaciente, señalaba el taxímetro con un gesto que no dejaba lugar a dudas. La anciana murmuraba que estaba segura de haber traído dinero, que no entendía cómo había pasado, que solo necesitaba volver a casa. La ciudad seguía su curso, bocinas, sirenas a lo lejos, pasos apurados, risas que no se detenían por la angustia de nadie. Nora se quedó quieta un segundo, y en ese segundo sintió ese apretón antiguo en el pecho, ese recuerdo de estar del lado de la desesperación sin que nadie te mire. En el bolsillo llevaba $48. Ya los había contado al final del turno. Luz, metro, comida, 3 urgencias, un solo cuerpo. Miró las manos de la anciana y se vio a sí misma no por la edad, sino por esa sensación de quedar atrapada en una esquina sin salida. Sin pensar demasiado, o tal vez pensando demasiado y eligiendo igual, Nora sacó 2 billetes arrugados y se los extendió al conductor. «Yo pago». El hombre los tomó rápido, abrió la puerta trasera sin un gracias. La anciana giró hacia Nora y le apretó la mano con una fuerza inesperada. Su piel era fina, pero su agarre era firme, como si aún viviera en ella una persona que se negaba a desaparecer. «¿Cómo te llamas, querida?» «Nora». «Te lo devolveré. No hace falta». «Sí, hace falta». La anciana sonrió con el temblor de quien no está acostumbrada a recibir sin pagar. «Porque el mundo está lleno de gente que cobra. Y tú acabas de darme algo sin pedir nada». El taxi arrancó y se perdió en la esquina como si la ciudad se lo hubiera tragado. Nora se quedó con $30 en el bolsillo y una sensación extraña en el cuerpo, como si algo invisible hubiera cambiado de lugar. Volvió a Queens con el peso de la decisión sobre la espalda. En su cuarto todo parecía más pequeño, la pared gastada, la silla con ropa encima, el ventilador caprichoso. Se duchó, se acostó sin comer, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. 3 horas después, el celular sonó. Número desconocido. Nora atendió con la garganta seca. «¿Nora Miller?» La voz era calmada, impecable, de esas que no vienen de la tranquilidad, sino del control. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Ethan Caldwell. Disculpa la hora». Nora sintió un frío subirle por la columna, incluso antes de escuchar lo siguiente. «La señora a la que ayudaste hoy, en el taxi, es mi madre». Nora se sentó en la cama, el corazón acelerado mirando por la ventana, las luces del edificio vecino parpadear como si Nueva York no supiera dormir. «Ella me llamó llorando. Me contó lo que hiciste. Pagaste su taxi, ¿verdad?» «Sí, pero no fue nada». Del otro lado hubo un silencio demasiado largo. Luego él habló más bajo, como si cada palabra fuera medida. «Fue todo. Mi madre tiene lapsos de memoria. A veces olvida la cartera. A veces olvida dónde está. Yo debería haber ido por ella. No fui».
Nora esperaba un agradecimiento simple, una frase humana, pero la siguiente línea no era gratitud, era una oferta. Quiero agradecerte en persona y compensarte. No hace falta. Sí hace falta. La voz no cambió de temperatura. Tú vives en Queens, cerca de la estación 74th Street Broadway. Trabajas en un bistró del Lower East Side y hoy llevabas $48, que eran todo. Nora se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes? No te asustes. Solo quería asegurarme de estar hablando con la persona correcta. Nora encendió la lámpara. La luz amarilla mostró su cuarto simple, como si la pobreza fuese una prueba exhibida. Necesito a alguien que acompañe a mi madre durante el día, continuó Ethan. No acepta enfermeras, rechaza lo técnico. Ella confía en lo humano. Nora soltó una risa nerviosa. Ni siquiera me conoces. Te vi elegir. ¿Elegir qué? Elegir perder dinero que no podías perder para no dejar sola a mi madre. Eso dice más que cualquier referencia. Y entonces llegó la cifra, como una puerta abierta a la vez que un abismo. 6,000 dólares al mes, vivienda incluida, descanso los domingos. Solo necesitas estar con ella, llevarla a consultas, asegurarte de que esté bien. Nora repitió mentalmente. 6,000. No era salario. Era salida, aire. Era lo que no se permitía imaginar. Eso es mucho. Lo sé, porque la confianza cuesta caro. Nora tragó saliva. ¿Por qué yo? Porque ella te mencionó como si fueras un recuerdo bueno. Y después de una pausa, y porque confío en su instinto. Nora cerró los ojos. Vio otra vez a la anciana en la acera, temblando, y sintió que su gesto pequeño se había convertido en una llave. Necesito pensarlo, dijo. Hasta mañana a las 6. No sonó como amenaza, sonó como regla. Te enviaré la dirección. La llamada terminó. Nora se quedó sentada con el teléfono en la mano, oyendo su propio corazón como un reloj marcando una elección sin vuelta. Porque una parte de ella sabía que nadie ofrece $6,000 por un acto bonito. Y otra parte, cansada de sobrevivir, ya estaba yendo. Aunque aún no se hubiera levantado de la cama. Al día siguiente, Nora trabajó en piloto automático. Sonreía, anotaba, llevaba platos, pero por dentro solo repetía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A las 5:20 pidió irse. Tomó el metro y sintió cómo la ciudad cambiaba de temperatura. El Queens con sus voces mezcladas y mercados apretados. Manhattan con sus vitrinas de vidrio y su silencio caro. La dirección era en el Upper West Side. Edificio con portero, mármol, ese olor a limpieza que cuesta dinero. El ascensor subió directo a la unidad. No había pasillo, porque el lujo no tiene pasillos. Tiene entrada privada. Las puertas se abrieron al apartamento. Nora entró como quien pisa un museo. Todo impecable, todo caro, y aún así, frío. Ethan estaba de espaldas mirando la ventana enorme, con la ciudad extendida abajo como un tablero. Cuando se giró, Nora entendió por qué la voz sonaba comprada. Era guapo de esa forma que el poder pule. Cabello oscuro, barba perfecta, ojos atentos. Sonrisa entrenada. «¿Viniste?», dijo. Nora no le dio la mano al instante. «Vine a entender». Ethan asintió como si esa respuesta ya estuviera prevista. Le mostró el cuarto donde dormiría. Sencillo, limpio, más grande que el suyo, con una ventana a los árboles. Nora sintió alivio y se odió por sentirlo.
Una condición, dijo ella, levantando el mentón para no parecer pequeña. Dime. No le miento a tu madre. Ethan la estudió unos segundos, midiendo resistencia. Acepto. Entonces apareció la anciana como si hubiera sentido su presencia desde la pared. ¿Volviste?, dijo con lágrimas en los ojos. Evelyn Caldwell se acercó con un vestido azul claro y pantuflas suaves. Pensé que te había soñado. Nora, sin pensarlo, le tomó las manos. No fue un sueño. Estoy aquí. Evelyn apretó fuerte. ¿Te quedarás? Nora miró a Ethan por reflejo y vio algo en él. Alivio, sí, pero también ese brillo de quien ha conseguido lo que quería. Sí, respondió Nora, y Evelyn sonrió, hasta que murmuró: bajito, como quien deja caer una verdad. Mi hijo cobra caro por todo. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Nora despertaba temprano, preparaba café, acompañaba a Evelyn. A veces, Evelyn era lúcida y hablaba de música, de años enseñando piano. Otras veces se perdía en preguntas sencillas y su voz se volvía pequeña. Ethan salía temprano, regresaba tarde, siempre preguntaba lo mismo. ¿Cómo estuvo hoy? Nora respondía. Él agradecía y desaparecía, pero Nora sentía que él sabía. Demasiado sobre ella. Su rutina, sus silencios, incluso lo que evitaba. El piano, cerrado en una esquina, parecía un secreto escondido a plena vista. Una mañana, Evelyn lo abrió. Se sentó y apoyó los dedos sobre las teclas. Temblaban. Tocó una nota, luego otra, notas sueltas como si buscara un camino olvidado. Yo tocaba esto con los ojos cerrados, susurró. Chopin, nocturno. La nota salió torcida. Evelyn golpeó la tecla con rabia, no contra el piano, sino contra sí misma. ¿Por qué no? ¿Puedo? Nora se sentó en el suelo al lado del banco, porque la memoria no borra todo de golpe, a veces solo lo esconde. Evelyn rió sin humor. A mi hijo le gusta cuando parezco débil. Nora giró rápido. ¿Qué? Evelyn miró hacia el pasillo, como si el aire escuchara. Me mantiene aquí porque necesita que dependa de él. Necesita que parezca incapaz para que la gente lo crea. Nora sintió la piel helarse. ¿Para qué? Evelyn no respondió. Solo apretó la muñeca de Nora con urgencia. Cuidado con... Lo que aceptas de él, querida. Ethan no da nada gratis. El ascensor sonó. Ethan entró con bolsas de panadería, como si fuera un hombre normal. Croissants, café caro, pan caliente. Vio a las dos y sonrió, pero el gesto no llegó a los ojos. Buenos días. Evelyn soltó a Nora y se levantó con lentitud. No tengo hambre. Pasó junto a Ethan sin mirarlo y desapareció en el pasillo. Ethan se quedó quieto, observando a Nora como si leyera algo escrito sobre su piel. ¿Habló de mí? Nora se puso de pie, tratando de mantener el pulso firme. Habló del piano. Ethan dejó escapar una risa baja. Mi madre inventa historias. Debes entenderlo. Nora no se contuvo. Y tú debes entender que yo no soy ingenua. El silencio cortó el salón. Ethan dio 2 pasos, no agresivos, sino calculados. ¿Crees que te vigilo? Dijo. Solo presto atención. Sabes que no llamé a mi madre. Sabes dónde vivo. Sabes cuánto tenía. Ethan respiró. Porque me gusta controlar variables. Esa franqueza, en lugar de tranquilizar, asustó más. Nora sintió deseos de irse en ese instante, pero la realidad
Su cuenta, su vida, su cansancio, la retenía como una mano invisible. «Te elegí porque dudaste antes de hacer lo correcto», añadió Ethan mirándola fijo. «Y aún así lo hiciste». Nora tragó saliva. «¿Y qué significa eso?» Ethan miró por la ventana. «Que todavía puede ser convencida». Nora sintió una cuerda invisible tensarse alrededor de ella. La semana siguiente, Nora empezó a ver patrones. El reloj de Ethan, siempre en el mismo lugar, las preguntas en el mismo tono, la manera en que el aire cambiaba cuando él entraba. Evelyn, por su parte, alternaba lucidez y confusión, con una precisión inquietante, como si eligiera cuándo mostrarse frágil. En la consulta médica, Nora lo notó con claridad. Cuando Ethan no estaba, Evelyn respondía con coherencia. Cuando Ethan apareció, Evelyn empeoró de golpe. Olvidó su dirección, confundió fechas. En el pasillo, el neurólogo, el doctor Kaplan, se acercó a Nora y le habló en voz baja. «Tiene lapsos, sí, pero también tiene momentos de plena capacidad. Ten cuidado con quien interpreta eso según le convenga». Esa frase se le quedó pegada como una alarma. Esa noche, Evelyn llamó a Nora al piano pero no tocó. En cambio, abrió un compartimento oculto tras una estantería y sacó un sobre viejo, amarillento, atado con una cinta azul. «¿Confías en mí?», preguntó. Nora pensó en el sueldo, en el apartamento, en el alivio de respirar sin contar monedas, y también pensó en la cuerda. «Confío en lo que siento cuando te miro», dijo. Evelyn asintió. «Entonces escucha. Hay un documento que cambia todo». «¿Un testamento?». Evelyn apretó el sobre contra el pecho. «Sí, y no deja el control del fondo familiar en manos de Ethan. Lo entrega a becas de música, a niños, a una verdad que mi hijo no quiere que exista, y a una persona que él quiere borrar de la historia». «¿Quién?». Evelyn abrió la boca, pero se quedó sin voz. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Antes de que pudiera hablar, la puerta giró. Ethan entró. Evelyn escondió el sobre como si fuera instinto. Ethan miró a las dos con una atención demasiado lenta. «¿Qué hacen?». «Hablamos de música», respondió Nora. Ethan sonrió corto. «Claro». Se acercó a Evelyn y le besó la frente. Habría parecido tierno si sus dedos no hubieran apretado su hombro un segundo como un recordatorio silencioso. Luego miró a Nora. «Mañana necesito que me ayudes con una cena. Negocios». Nora se tensó. «Yo no soy camarera aquí». «Te pago extra», dijo él, como si el dinero pudiera resolver la moral. 1.500. La cena fue una clase de cómo el poder habla bajo. Trajes, sonrisas contenidas, copas que chocan con educación mientras discuten revitalización, como si no significara expulsar familias. Nora servía y escuchaba. Si aguantamos 2 semanas, se cansan y aceptan. Si no aceptan, movemos la demanda. Ethan lo resuelve. En un rincón, un hombre llamado Damian Royce observaba a Ethan con una sonrisa que no era amistad, era amenaza. Hizo un brindis. «Por la familia Caldwell, que se mantenga unida». La palabra unida sonó como una cuchilla. Cuando todos se fueron, Damian regresó solo, como quien olvidó algo. Se acercó a Nora demasiado. «Eres nueva aquí», dijo. «Estoy trabajando». «Lo sé», sonrió. «Y sé también que Ethan colecciona cosas raras». Nora se congeló. Damian se inclinó y susurró. «Si encuentras un sobre viejo con cinta azul, avísame, será mejor para ti». Luego se fue, dejándola con el vaso en la mano y la garganta cerrada. Ya no era intuición, era un juego,
y Nora estaba en medio. A la mañana siguiente, Evelyn despertó con una crisis fuerte. Temblores, confusión, respiración corta. Nora llamó a Ethan. Él llegó demasiado rápido, como si hubiera estado esperando. «La llevo al hospital», dijo Nora. Ethan respondió como quien decide: «No, llamo al médico para que venga». «No está bien», insistió Nora, ya tomando el abrigo. Ethan le sujetó la muñeca. No fue violencia brutal, fue peor. Firme, íntimo, posesivo. «No harás nada sin avisarme». Nora se soltó. «Yo no soy tuya, y ella tampoco es tu propiedad». Ethan se quedó inmóvil. «Me estás desafiando». Nora respiró hondo, sosteniendo el temblor. «Estoy eligiendo, y hoy elijo salvar». Se llevó a Evelyn. En el hospital el doctor Kaplan confirmó que esperar habría sido peligroso. Cuando Ethan llegó, encontró a Nora en el pasillo, exhausta, con las manos manchadas de café y miedo. La miró como si estuviera perdiendo algo que creía controlar. «Hiciste lo que creíste correcto», dijo al fin. «Hice lo correcto», respondió Nora. El silencio se alargó, y entonces Ethan soltó una verdad. «No sé hacerlo de otra manera». «¿De otra manera cómo?» «Sin controlar». Ese mismo día, Nora recibió un mensaje de Damian con una foto del edificio donde vivía su madre en Queens. No era aviso, era amenaza. Nora no respondió. Guardó la prueba y fue a Ethan. «Tienes un problema», dijo, mostrando el teléfono, «y no es tu madre». Ethan leyó y su rostro cambió. «Damian está cruzando límites». «Ya los cruzó», respondió Nora, «y esto tiene que ver con el sobre de la cinta azul». Ethan se endureció. «¿Lo viste?» Nora dudó un segundo. La cuerda apretó, pero eligió la verdad. «Evelyn tiene un testamento que tú no quieres que exista». Ethan cerró los ojos como si recibiera un golpe merecido. «No quería borrarlo», dijo bajo. «Quería retrasarlo. Si sale a la luz mal, Damian lo destruye todo. La fundación, mi madre, y a mí». Nora lo miró sin ceder. «Entonces deja de elegir el camino fácil, haz lo correcto aunque duela». Ethan tragó saliva. «¿Crees que puedo?» «Puedes si es elección, no control». Evelyn, esa noche, estuvo lúcida como nunca. Sostuvo el sobre. «Es hora», dijo. «Se acabó vivir bajo mentira». Pidió hablar con Ethan. Cuando él entró, ella no tembló. «Sé lo que hiciste», dijo, «y sé por qué, pero no usarás mi enfermedad como excusa para tu cobardía». Ethan se quedó pálido. Evelyn continuó. «O me devuelves mi autonomía, o te expulso de mi vida, y esta vez no lo olvido». Ethan bajó la mirada. «Tengo miedo de perderte». «Ya me perdiste cuando me convertiste en tu prisionera», respondió ella. «Si quieres recuperarme, devuélveme la dignidad». Y entonces Ethan hizo algo que Nora no esperaba. Llamó al abogado, llamó a la policía, pidió al doctor Kaplan que testificara, organizó una reunión formal para registrar la voluntad de Evelyn con protección legal y exponer a Damian antes de que Damian los destruyera a todos. Damian intentó comprar, amenazar, mover piezas, pero Nora tenía mensajes, fotos, pruebas. La detective Harper ya seguía el rastro de accidentes y presiones en los proyectos de Damian. El tablero cambió. Damian cayó, no como villano de película, sino como hombre al que le quitan el poder que sostenía su abuso. Ethan perdió dinero, aliados, prestigio social, pero ganó algo que no sabía nombrar: paz. Evelyn se mudó a un departamento más pequeño cerca de un parque, donde podía caminar sin sentirse vigilada. Volvió a dar clases de piano,
2 veces por semana, y cada nota que salía, aunque imperfecta, era una victoria. Nora regresó a Queens por un tiempo, no para volver a la miseria, sino para sostener sus raíces mientras construía lo suyo. Con una reparación económica justa que Ethan insistió en pagar, no como compra, sino como responsabilidad, Nora abrió un café en Brooklyn, pequeño, cálido, con música en vivo. El día de la inauguración estaba nerviosa, las manos temblándole, y cuando miró la puerta lo vio entrar. Ethan no llevaba traje, no llevaba máscara. Entró despacio, como quien entiende que todo se gana de nuevo. Nora cruzó los brazos por reflejo. ¿Vienes como cliente o como dueño? Ethan sonrió, y por primera vez esa sonrisa tenía verdad. Vengo como alguien que quiere pedir perdón otra vez, y, si me permites, como alguien que quiere aprender a amar sin sujetar ninguna cuerda. Nora sintió lágrimas subirle, no de tristeza, sino de alivio. Evelyn apareció detrás de él, con una mirada luminosa. Está intentando, dijo, y yo estoy supervisando. Nora soltó una risa que le salió ligera, como si el cuerpo recordara cómo se respira sin miedo. Ethan se acercó sin invadir, sin tomar, sin apretar. No quiero atraparte, dijo. Quiero caminar a tu lado, si tú quieres. Nora lo miró y entendió la diferencia. Antes, él ofrecía una jaula de oro. Ahora ofrecía un camino con puertas abiertas. Nora tomó su mano con cuidado. Una condición. Dime, verdad, siempre. Ethan asintió. Lo prometo. En ese momento, en el fondo del café, se escuchó un piano. Evelyn tocaba con manos temblorosas, pero insistentes, encontrando el camino de regreso. Y Nora comprendió algo simple y enorme. Algunas historias no empiezan cuando alguien te salva. Empiezan cuando alguien te respeta lo suficiente como para dejarte salvarte a ti misma y quedarse al lado mientras aprendes. Si esta historia te tocó en algún lugar, dime. Para ti el amor verdadero es cuando alguien te rescata, o cuando alguien te elige sin intentar poseerte. Introducción, Hook. Ella pagó el taxi de una anciana con el último dinero que le quedaba, y a las 3:17 a.m. recibió una llamada que no debió existir, porque hay llamadas que no traen agradecimiento, traen contratos invisibles. Hay voces que no preguntan, miden, y aquella voz, suave y exacta, pronunció su nombre completo como si lo hubiera tenido escrito desde siempre. Nora Miller nunca había sido la chica que cambia destinos. Era, más bien, la chica que evitaba estorbar, la que se hacía pequeña para caber en el mundo. Tenía 26 años, un cuarto alquilado en Queens con una ventana que no cerraba bien y un trabajo en un bistró del Lower East Side donde las propinas eran un milagro caprichoso. La clase de vida en la que contar billetes no era un hábito, era un método de supervivencia. La clase de vida en la que un billete perdido podía significar luz cortada, metro caminando, hambre disimulada. Aquella noche de julio, Nueva York tenía un frío que no era meteorológico. Era ese frío que se mete en los huesos cuando sales tarde, sola, y el ruido de la ciudad te recuerda que a nadie le importa si llegas bien o no. Nora había terminado su turno. Había limpiado mesas con una sonrisa que no sentía y había metido las manos en los bolsillos para tocar, por enésima vez, el dinero que había logrado guardar. $48. La cuenta de electricidad, el pase del metro, algo de comida. Nada sobraba. Nada. Al doblar la esquina, junto
A un taxi amarillo detenido con las luces encendidas, vio a la anciana. No era la típica escena de película. Nadie corría en cámara lenta, nadie gritaba. Era peor. Era una escena real, silenciosa, común. La mujer tenía el cabello plateado recogido a medias, un cardigan beige, un bolso abierto sobre el antebrazo y las manos temblando como si la noche le hubiera robado el control del cuerpo. Hablaba con el conductor en un tono bajito, como si pedir fuera un pecado. El conductor respondía alto, con esa impaciencia práctica de quien ya ha escuchado 1000 historias y solo cree en el taxímetro. Lady, I can't do this for free. Nora se quedó quieta. Ese tipo de quietud que no es indecisión, sino reconocimiento. Conocía ese temblor, no por edad, sino por miedo. Lo había sentido en sí misma el día que la echaron de un apartamento por retraso, el día que tuvo que elegir entre pagar el gas o comprar antibiótico, el día que se quedó parada frente a una máquina expendedora contando monedas y fingiendo que estaba pensando el sabor. La anciana rebuscaba y rebuscaba, y en cierto momento levantó la vista. No miró al conductor, miró a Nora. Sus ojos no suplicaban. Eso fue lo que la rompió. Eran ojos de alguien que está cansado de suplicar. Ojos de alguien que, en lugar de pedir, espera la humillación como si fuera inevitable. Nora sintió el impulso de seguir caminando. Era el impulso que te enseña la pobreza. Si te detienes, te hundes. Pero también sintió otra cosa, un tirón en el pecho como una cuerda invisible. Se acercó. No preguntó demasiado. Sacó 2 billetes arrugados y se los dio al conductor. Yo pago. El conductor tomó el dinero como quien toma una propina y abrió la puerta trasera. La anciana tardó un segundo en moverse, como si no confiara en que el mundo acabara de darle un gesto sin factura. Luego se subió. Antes de cerrar la puerta, estiró la mano y apretó la de Nora con una fuerza que no correspondía a su fragilidad. ¿Cómo te llamas, querida? Nora. Lo devolveré. No hace falta. Sí hace falta. La anciana sonrió con un temblor triste. Porque el mundo está lleno de gente que cobra. Y tú me diste algo sin pedir nada. El taxi arrancó. El amarillo se perdió en la esquina como si la ciudad lo hubiera tragado. Nora se quedó inmóvil, con $30 en el bolsillo y una sensación extraña en la boca del estómago. No era orgullo, no era paz. Era, más bien, la sospecha de que acababa de tocar una puerta que no sabía cerrar. Regresó a Queens, con el cuello metido en la chaqueta, caminando rápido para no pensar. Subió las escaleras de su edificio, esquivando el olor a comida recalentada y humedad. Entró en su cuarto, se quitó los zapatos, se duchó, se metió en la cama sin cenar y se obligó a creer que había sido solo un gesto, solo eso, un acto pequeño, algo que terminaría ahí. Pero el mundo no siempre deja que las cosas terminen donde deberían. A las 3:17 a.m., el celular vibró en la mesa. Número desconocido. Nora tardó un segundo en atender porque su cuerpo ya sabía, antes que su mente, que algo no estaba bien. Se incorporó, miró la pantalla, tragó saliva y contestó. ¿Hola? Una voz masculina respondió con calma impecable. No era una voz somnolienta, ni nerviosa, ni agradecida. Era una voz que sonaba como un despacho en el piso 40, sin prisa, sin error. ¿Nora Miller? El corazón de Nora dio un golpe seco. Nadie decía su nombre completo así. Nadie que no fuera banco, hospital o problema. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Ethan Caldwell. Pausa mínima, exacta. Disculpa la hora. La piel de Nora se enfrió. El instinto le gritó que colgara.
pero la curiosidad, ese veneno dulce, la dejó inmóvil. La señora que ayudaste hoy en el taxi es mi madre. Nora miró la oscuridad del cuarto como si pudiera encontrar una explicación en la pared descascarada. Su madre, la señora del cardigan, Evelyn Caldwell. La voz pronunció ese nombre como si fuera una marca registrada. Ella me llamó llorando. Me contó lo que hiciste. Yo solo pagué el taxi. No fue nada. El silencio del otro lado duró 3 segundos. 3 segundos exactos, como si alguien contara el tiempo con un reloj caro. No fue nada para ti, dijo Ethan al fin. Fue todo para ella. Mi madre tiene lapsos de memoria. A veces olvida su cartera. A veces olvida dónde está. Yo debería haber ido a buscarla. No fui. Nora esperó un gracias, algo humano, algo que cerrara el círculo. Pero lo que vino no cerró nada. Abrió otro círculo, más grande y más peligroso. Quiero agradecerte en persona y compensarte. No hace falta, repitió Nora ya con el estómago apretado. Sí, hace falta. La voz no se endureció. Eso era lo inquietante. Se mantuvo igual, como si la realidad fuera algo que se ordena. Y necesito asegurarme de que eres tú. Nora frunció el ceño. ¿Asegurarse de qué? De que eres la persona correcta. Pausa. Vives en Queens, cerca de 74th Street Broadway. Trabajas en un bistró del Lower East Side. Y hoy llevabas $48, que eran todo. El mundo se volvió pequeño. Nora se sentó en la cama. ¿Cómo sabe eso? No te asustes. La frase sonó a orden disfrazada de amabilidad. Mi madre me dio tu número. El conductor me dijo dónde la recogiste. El resto es sencillo cuando sabes dónde buscar. La habitación de Nora parecía de pronto una caja de cartón. Una caja con techo bajo. Una caja fácil de aplastar. ¿Por qué me llama entonces? Preguntó, intentando que la voz no le temblara. Porque necesito ayuda, dijo Ethan, y porque mi madre confía en ti. Nora soltó una risa breve, nerviosa. ¿Su madre me conoce por 10 segundos en una acera? Mi madre no confía en nadie, respondió Ethan, y ahí, por primera vez, hubo una grieta en la perfección, una nota de cansancio. Ha rechazado enfermeras, ha expulsado cuidadoras, tiene momentos difíciles. Nora apretó el teléfono. No soy cuidadora. Lo sé. Y Ethan dijo la frase que a Nora le sonó como una trampa envuelta en terciopelo. Por eso te quiero a ti, porque no eres técnica, eres humana. Nora se quedó callada, esperando el precio. Y el precio llegó en forma de cifra, como si una cifra pudiera comprar la voluntad. $6,000 al mes. Vivienda incluida. Descanso los domingos. Tu trabajo será acompañarla, llevarla a consultas, asegurarte de que esté bien. Nora sintió que el aire se le iba de golpe. $6,000. Eso era más de lo que había visto junto en meses. Eso era una salida de emergencia. Era respirar. Eso es demasiado, susurró. Lo sé, dijo Ethan, porque la confianza cuesta caro. Nora tragó saliva. No puedo decidir ahora. Hasta mañana, respondió él sin discutir. A las 6 de la tarde. No era un cuando puedas, era un horario, una frontera. Le enviaré la dirección, concluyó. Si vienes, la posición es tuya. Si no vienes, lo entenderé. ¿Y si digo que no?, preguntó Nora, con una valentía que le salió tarde. Ethan hizo una pausa. Cuando habló de nuevo, su voz bajó apenas como:
Si se acercara al oído aunque estuviera a kilómetros, entonces vuelves a tu vida, dijo, y esa frase fue la más cruel de todas porque no sonó a amenaza, sonó a certeza. Y yo también vuelvo a la mía. La llamada terminó. Nora se quedó mirando el teléfono como si fuera un animal vivo, como si pudiera morderla. No durmió, no de verdad. Cerraba los ojos y veía el taxi amarillo alejándose. Veía las manos temblorosas de Evelyn. Veía el brillo frío de una voz que no pedía, ofrecía. Y cada vez que la cifra aparecía, 6.000, el cuerpo le pedía que dijera que sí, porque el cuerpo es práctico, el cuerpo no cree en intuiciones, el cuerpo cree en pagar la luz, en comer, en vivir sin miedo. En el trabajo, al día siguiente, Nora se movió como si flotara. Tomaba órdenes, sonreía, entregaba platos. Su compañera Grace Liu la miró 2 veces y frunció el ceño. «¿Qué te pasa?», le preguntó, apoyada en la barra. «Tienes cara de que viste un fantasma». Nora estuvo a punto de contarle. Estuvo a punto de soltarlo todo para que alguien por fin compartiera el peso, pero algo la detuvo, porque si lo decía en voz alta se volvía real, y Nora no estaba segura de querer que fuera real. «Nada», mintió, «solo estoy cansada». Grace la observó como quien no cree, pero decide guardar. «Ten cuidado con el nada», dijo. «El nada suele ser algo que nos arrastra». A las 5:20 p.m., Nora pidió irse antes. Salió del bistró con el corazón en la garganta. Miró el mensaje con la dirección que Ethan había enviado: Upper West Side, un edificio con nombre, de esos que suenan a familia antigua. Nora tomó el metro, luego otro, y con cada estación sentía que se alejaba de su mundo y se acercaba a otro donde no era bienvenida. El edificio tenía portero, mármol, silencio. Ese silencio que no es paz, es distancia. El portero revisó una lista y la dejó pasar como si la vida de Nora fuera un trámite. El ascensor subió directo a la cobertura. Las puertas se abrieron dentro del apartamento. Nora dio un paso. Y el aire cambió. No porque oliera a perfume caro, sino porque el espacio estaba diseñado para que nadie se sintiera en control excepto su dueño. Ethan estaba junto a una ventana enorme, de espaldas, con la ciudad extendida abajo. Cuando se giró, Nora puso por fin un rostro a la voz. Era atractivo de una manera impecable. No bonito, impecable. Cabello oscuro, barba recortada, camisa blanca sin una arruga. Ojos marrones que miraban como si evaluaran. La clase de mirada que te hace sentir un objeto aunque estés vestida. «Nora», dijo, y pronunció su nombre como si fuera una pieza que encajaba. Ella no extendió la mano. «Vine a entender qué está pasando». Ethan no se ofendió. Sonrió apenas, como si la resistencia fuera parte del plan. «Bien», dijo. «Eso me gusta». Nora tragó saliva. «¿Dónde está su madre?». Como si la hubiera invocado, una voz suave apareció desde el pasillo. «¿Volviste?». Evelyn Caldwell estaba ahí, vestido azul claro, cabello plateado suelto, ojos húmedos. Por un instante, Nora olvidó el mármol, la ventana, el hombre, solo vio a la anciana de la acera y algo en su pecho se aflojó. «Estoy aquí», dijo Nora, y fue verdad. Evelyn le tomó las manos. «Pensé que te había soñado». Nora sonrió con cuidado. «No fue un sueño». Evelyn apretó fuerte. «¿Te quedarás?». Nora miró a Ethan por reflejo. Lo vio observarlas con una atención intensa, como si ese contacto confirmara algo. Y sin embargo, en sus ojos también había otra cosa. Un cansancio que no se compra. Una
Soledad pulida. Sí, respondió Nora. Evelyn sonrió, y el gesto iluminó su rostro por un segundo. Luego, sin mirar a su hijo, susurró como quien deja caer un aviso en una habitación cerrada. Mi Ethan cobra caro por todo. Nora sintió un escalofrío. Ethan se tensó apenas, lo suficiente para que ella lo notara. Mi madre dice cosas, comentó él con calma. Evelyn no discutió. Solo siguió mirando a Nora como si Nora fuera un ancla. Ethan caminó hacia una puerta y la abrió. Este será tu cuarto. Era simple, limpio, cómodo. La clase de cuarto que parece amable y por eso mismo puede ser jaula. Nora lo miró y sintió un alivio vergonzoso. Una condición, dijo ella, obligándose a mantener el control. Dime. No le miento a tu madre, dijo Nora. No invento, no juego. Ethan la estudió como quien evalúa un material. De acuerdo, respondió. Me sirve. Esa palabra, me sirve, le rozó la piel como un arañazo. Nora se giró. Esto no es un experimento. Ethan sonrió. Mínimo. Veremos. Y en ese instante Nora entendió algo. Ella no había aceptado un trabajo. Había entrado en una historia que ya estaba andando antes de ella. Una historia con reglas que ella aún no conocía. Una historia donde la gratitud era solo el envoltorio. Porque la verdad era esta. El gesto del taxi no había terminado en una esquina del Lower East Side. Había sido el primer paso hacia una puerta demasiado grande. Y una vez que cruzas una puerta así, hay casas que no te dejan salir igual. Si quieres que continúe, con el desarrollo más intenso, con misterio real, vigilancia, el sobre con la cinta azul, el antagonista presionando y el romance creciendo donde no debería. Escríbeme, continúa. Y si quieres llegar al final feliz con el giro que cambia todo, suscríbete y activa las notificaciones, porque esta historia se pone peligrosa en el momento en que Nora descubre que el dinero no era la oferta, era el anzuelo. ¿Quieres que siga? Nora tardó menos de una semana en comprender que aquella casa no funcionaba como un hogar, sino como una empresa con luces cálidas. Todo estaba perfectamente ubicado para parecer vida. Flores frescas que nadie olía, libros nuevos que nadie abría, una cocina con café carísimo que sabía a control. Había cámaras discretas en el pasillo, sensores que encendían las luces con una precisión inquietante y un silencio tan pulido que a veces Nora se sorprendía hablando bajo, como si el apartamento la obligara a pedir permiso para existir. El primer día se dijo que era paranoia, que era solo el contraste entre su cuarto en Queens y aquella cobertura con vista a Central Park. El segundo día ya no le pareció paranoia, le pareció intuición. Evelyn Caldwell, en cambio, era caos humano. A ratos estaba lúcida y elegante, como una profesora que aún recuerda dónde poner cada palabra. En otros momentos se perdía en frases cortadas, miraba la ventana como si buscara una calle que ya no existía, o repetía la misma pregunta 3 veces con el pánico escondido detrás de una sonrisa. Nora aprendió a no corregirla de golpe, aprendió a acompañarla sin humillarla, a sostener su mano sin convertirla en niña. Y Evelyn se aferró a Nora con una confianza que dolía, porque esa confianza no era solo cariño, era refugio. Ethan, por su parte, aparecía y desaparecía como un reloj. Se iba temprano, volvía tarde, y siempre hacía la misma pregunta con el mismo tono. ¿Cómo estuvo hoy? Nora respondía. Él asentía, agradecía, y se encerraba en su cuarto o en su estudio con llamadas que Nora escuchaba a medias desde la cocina.
voces tensas, números, nombres de proyectos, frases que sonaban a guerra sin armas. Pero había algo peor que las llamadas, la manera en que Ethan observaba. Observaba como quien registra, como quien toma nota mental de cada reacción, cada duda, cada gesto. Nora empezó a sentirlo incluso cuando él no estaba en el cuarto, como si su presencia fuera una sombra pegada a los muebles. El tercer día ocurrió la primera fisura. Nora estaba preparando sopa para Evelyn cuando notó que la alacena estaba organizada por altura, por color, por uso. Apretó los labios y pensó, esto no lo hace alguien que vive, esto lo hace alguien que controla para no sentir. Evelyn apareció en la cocina con el cardigan beige de la noche del taxi, aunque afuera no hacía tanto frío. Traía la mirada distinta, más quieta, más firme. Se sentó en la barra, mirando a Nora como si estuviera decidiendo si confiar o no. ¿Te contó cuánto te paga?, preguntó Evelyn. Sí, respondió Nora sin mirar de inmediato. Es un buen sueldo. Evelyn soltó una risa breve, sin alegría. No es sueldo, es una cuerda, y mi hijo sabe apretar sin que se note. Nora dejó la cuchara en el borde de la olla. Evelyn, él dijo que era para cuidarla. Eso dijo, respondió ella, y la voz le salió clara, demasiado clara. Ethan siempre dice lo que conviene, a veces incluso lo cree. Nora sintió el pulso acelerarse. ¿Qué quiere decir? Evelyn bajó la mirada hacia sus propias manos. Temblorosas. Quiere decir que mi hijo ayuda, pero cobra, no siempre con dinero. A veces cobra con presencia, con silencio, con gratitud eterna. La gratitud eterna es una deuda, querida, y una deuda te ata. Nora abrió la boca para responder, pero la puerta del ascensor sonó. El apartamento se tensó, como si el aire reconociera al dueño. Ethan entró con una bolsa de panadería y 2 cafés. Traía la camisa arremangada, el cabello apenas desordenado, el tipo de desorden estudiado que hace que un hombre parezca humano. Vio a su madre en la cocina y sonrió. «Mamá, ¿ya comiste?», preguntó. Evelyn lo miró sin contestar durante un segundo demasiado largo. Luego se levantó con cuidado y dijo, «No tengo hambre». Pasó junto a él, rozándolo apenas, y se fue al pasillo sin mirarlo. Ethan siguió su figura con los ojos, y cuando se quedó solo con Nora, la sonrisa se le apagó como una luz que se apaga a propósito. «¿Qué le dijiste?», preguntó sin elevar la voz. «Yo no le dije nada», respondió Nora. Seca. «Ella me habló». Ethan soltó el aire por la nariz. «Mi madre tiene lapsos, mezcla cosas, puede ser venenosa». Nora lo miró fijo. ¿Venenosa o sincera? Ethan se quedó inmóvil. Por primera vez, el control se le notó como un esfuerzo, no como algo natural. Se acercó a la barra y dejó uno de los cafés frente a Nora. «Bébelo, está frío afuera». Nora no lo tocó. «¿Por qué sabe tanto de mí?», soltó de golpe, sin planearlo. «Sabe dónde vivo, sabe lo que tenía en el bolsillo esa noche, sabe que no... Llamé a mi madre desde que llegué. ¿Qué más sabe?». Ethan la miró como si esa pregunta lo hubiera entretenido. «Sé lo suficiente para no equivocarme con la persona que dejo al lado de mi madre». «No soy un archivo», dijo Nora. «Soy una persona». Ethan inclinó la cabeza. «Lo sé, y por eso te elegí». «¿Me eligió?». Nora sintió la rabia subirle como un fuego. ¿Cómo qué? ¿Como cuidadora? ¿Como experimento? Ethan sonrió apenas. «Como variable, como posibilidad». La palabra le cayó a Nora como una bofetada invisible. «Escucha», dijo Ethan acercándose un paso. «Tú puedes irte cuando quieras». Nora no retrocedió. «Eso es mentira.
porque usted sabe lo que significa cuando quiera para alguien como yo. Significa cuando pueda, y yo todavía no puedo. Ethan la observó largo, y por un instante la máscara se agrietó, no por culpa, sino por reconocimiento, como si aceptara que había acertado en el punto exacto donde dolía. Esa noche, Nora no durmió bien. Escuchó pasos en el pasillo, escuchó un murmullo detrás de una puerta, y a las 2:04 a.m. escuchó algo que no debía escuchar. Un cajón abriéndose en el estudio de Ethan y el sonido leve de papeles moviéndose, como si alguien revisara un archivo que no quería que existiera. Al día siguiente, Evelyn amaneció distinta, demasiado callada. Se sentó frente al piano cerrado y no lo abrió. Se quedó mirándolo como si tuviera miedo de lo que había dentro. Nora le llevó té, se sentó a su lado y esperó. Evelyn tardó mucho en hablar. Anoche soñé con mi marido, dijo por fin. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Nora suave. Evelyn tragó saliva. Richard. ¿Lo extraña? Evelyn la miró con ojos húmedos. Lo extraño aunque me haya dejado sola. Nora sintió una punzada. ¿La dejó sola porque murió? Evelyn tardó en responder, y cuando lo hizo con una precisión que no parecía de alguien confundido. Me dejó sola mucho antes, susurró. Y Ethan se parece a él más de lo que debería. Nora sintió el estómago apretarse. ¿Por qué? Evelyn cerró los ojos. Porque Richard no amaba, poseía, porque Richard no cuidaba, administraba, porque Richard siempre decía que lo hacía por la familia mientras convertía a la familia en una prisión con ventanas bonitas. Nora quedó en silencio, y Evelyn abrió los ojos de golpe. ¿Sabes por qué confío en ti?, preguntó. Nora negó con la cabeza. Porque tú hiciste algo bueno, y dudaste antes de hacerlo, dijo Evelyn. Eso significa que no eres ingenua. Significa que sabes lo que cuesta. Y aún así elegiste. Nora se quedó helada. Era exactamente la frase de Ethan, con otras palabras. Como si madre e hijo compartieran el mismo diagnóstico de la gente. Evelyn bajó la voz. Y porque necesito a alguien que me crea. Nora se inclinó. La creo. Evelyn miró hacia el pasillo, luego hacia la puerta del estudio. Hay un sobre, dijo casi sin aire. Un sobre con una cinta azul. Si lo encuentras, no se lo des a Ethan. Nora sintió un latigazo de miedo. ¿Qué es? Evelyn cerró los ojos como si la palabra fuera pesada. Un documento. Algo que mi hijo quiere controlar, algo que me devolvería la vida. Antes de que Nora pudiera preguntar más, se oyó el ascensor. Ethan entró, y no estaba solo. Venía con una mujer de traje oscuro, cabello perfectamente recogido, mirada que parecía un bisturí. Nora la reconoció por la forma en que se movía. Abogada, profesional, peligrosa. Esta es Miranda Shaw, dijo Ethan con voz normal, como si presentara a una amiga. Es parte de mi equipo legal. Nora apretó los dedos. ¿Equipo legal? ¿Para qué? Ethan sonrió. Para proteger a mi madre. Sus asuntos requieren orden. Evelyn se levantó despacio. ¿Otra vez, Ethan? Miranda sonrió sin calor. Señora Caldwell, solo queremos revisar unos papeles y actualizar ciertas autorizaciones. Evelyn miró a Nora con desesperación disfrazada de calma. Yo no pedí eso. Ethan se acercó a su madre y le tomó la mano con un cariño que parecía real desde lejos, pero que Nora, ya alerta, sintió como un gesto de dominio. Mamá, es por tu bienestar. Mi bienestar no necesita abogados, respondió Evelyn, y por un segundo volvió a ser una profesora, firme, clara. Ethan apretó levemente los dedos de su madre. Necesita, porque la gente se aprovecha.
Nora sintió el veneno de esa frase. La gente... ¿Como quién?, preguntó. Ethan la miró directo. Como cualquiera, incluida la gente que entra a esta casa sin historia. El aire se endureció. Miranda fingió no escuchar. Evelyn soltó la mano de Ethan y se fue al pasillo con la dignidad temblando pero intacta. Miranda se acercó a la mesa y abrió una carpeta. El señor Caldwell solo quiere evitar confusiones. Firmas aquí, aquí y aquí. Es una formalidad. Nora miró los papeles desde lejos y vio palabras como tutela, capacidad, representación. No lo entendía todo, pero entendía lo suficiente. Aquello no era para ayudar, era para mandar. Nora dio un paso al frente. Ella no va a firmar nada sin leer. Miranda levantó la vista sorprendida como si... no esperara resistencia de alguien con ropa sencilla. Ethan se giró lentamente hacia Nora. «Eso no te corresponde», dijo él. «Me corresponde porque estoy aquí y veo», respondió Nora. «Y porque usted me trajo por humanidad, ¿recuerda? Entonces no me pida que sea ciega». El silencio fue largo. Miranda cerró la carpeta con cuidado, como quien sabe guardar un arma. «Señor Caldwell», dijo ella suave, «quizás sea mejor retomar esto más tarde». Ethan no apartó los ojos de Nora. «Sí», dijo al fin. «Más tarde». Miranda se fue, pero antes de entrar al ascensor, miró a Nora con una advertencia muda. «Aquí no mandas». Cuando la puerta se cerró, Ethan habló sin volumen, pero con filo. «¿Qué te dijo mi madre?», preguntó. Nora sostuvo la mirada. «Me dijo que tuviera cuidado con lo que acepto». Ethan sonrió, pero no era sonrisa, era control. «Mi madre también decía que mi padre era un monstruo, y aún así vivió con él hasta el final». Nora sintió rabia. Quizá no pudo irse. Ethan dio un paso, acercándose demasiado. Nora sintió el perfume caro y detrás algo más, el olor de la soledad. Ethan bajó la voz. «Tu compasión es peligrosa», dijo. «Te hará creer cosas que no entiendes». «Lo que entiendo es que su madre no quiere firmar», respondió Nora. Ethan se quedó quieto, y entonces, para sorpresa de Nora, su tono cambió apenas, como si confesara sin querer. «Estoy perdiendo el control», murmuró. «¿De qué?», preguntó Nora sin moverse. Ethan la miró como si ella fuera la única persona en el mundo capaz de ver detrás de su máscara. «De todo», dijo, y esa palabra salió más humana que cualquier otra que hubiera dicho. La tensión entre ellos se volvió algo peligroso, porque en esa cercanía Nora no solo sentía miedo, sentía otra cosa, una atracción que no era romántica todavía, sino eléctrica, como dos cables pelados rozándose. Era asqueroso admitirlo, pero era real. Ethan, con su control, con su frialdad, tenía grietas. Y las grietas son una invitación para quien está acostumbrada a arreglar cosas rotas. Esa misma noche, Evelyn llamó a Nora a su cuarto. Tenía el sobre con la cinta azul en las manos. «Hoy estuve fingiendo», dijo Evelyn, con la voz baja. «A propósito». Nora se quedó inmóvil. «¿Fingiendo qué?» «Fingiendo estar peor», dijo Evelyn. «Porque cuando parezco peor, Ethan baja la guardia. Se siente seguro, y cuando se siente seguro, se descuida». Nora sintió que el suelo se movía. «Entonces, usted no está tan...» Evelyn asintió despacio. «Estoy enferma, sí. Olvido en cosas, sí, pero no soy un objeto, no soy un expediente. Y mi hijo me está convirtiendo en una excusa para quedarse con lo que no le pertenece». Nora se acercó. «¿Qué hay en ese sobre?» Evelyn apretó la cinta. «La verdad».
Y la verdad en esta familia es una bomba. Nora respiró hondo. ¿Por qué no se lo entrega a un juez? ¿Por qué no huye? Evelyn sonrió triste. Porque el miedo también tiene dinero, querida. Y Ethan aprendió a comprar silencio sin levantar la voz. Nora tragó saliva. ¿Qué? ¿Quiere que haga? Evelyn le tomó la mano con fuerza. Quiero que me ayudes a sacar esto de aquí, antes de que sea tarde. Nora sintió el corazón golpeando. ¿Y si él se da cuenta? Evelyn la miró con esa claridad que dolía. Él ya se dio cuenta de que te necesito, y eso es exactamente por lo que te trajo. En ese instante, se oyó un golpe suave en la puerta. Nora y Evelyn se congelaron. La manija giró despacio, y la voz de Ethan apareció, calmada, demasiado calmada. Nora, estás con mi madre. Nora sintió el sobre con la cinta azul, como si pesara 1 tonelada, aunque estuviera en las manos de Evelyn. Y por primera vez desde la noche del taxi, entendió la magnitud del error. No había sido un gesto pequeño. Había sido una entrada a una guerra silenciosa. Si quieres que continúe, dilo ahora mismo. ¿Quieres que siga con el tramo donde Nora debe elegir entre entregar el sobre, proteger a Evelyn o huir, mientras Ethan empieza a enamorarse justo cuando se vuelve más peligroso? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la siguiente parte, porque a partir de aquí las decisiones cuestan caro y ya no se pagan con dólares, se pagan con libertad. La puerta del cuarto de Evelyn no se abrió del todo. Solo lo suficiente para que la sombra de Ethan se recortara en el umbral como una línea oscura, perfecta, amenazante sin necesidad de gritar. Nora sintió que el corazón le golpeaba en las costillas y por un instante pensó en algo absurdo. En la noche del taxi, en los $18, en cómo un gesto pequeño había llevado a este momento donde el aire parecía de vidrio. Sí, respondió Nora, obligándose a sonar normal. Estoy con ella. Ethan entró con paso lento. No estaba en pijama. Estaba vestido como si todavía fuera de día. Camisa blanca, pantalón oscuro, reloj de acero. A esa hora, aquella precisión era una declaración. Nadie se viste así a medianoche si no está preparado para una batalla. Evelyn estaba sentada en la cama, el sobre con la cinta azul oculto bajo. Una manta, como un animal escondido bajo hojas. Sonrió con la dulzura de siempre, pero los ojos le pedían ayuda. Solo vine a ver cómo estabas, dijo Ethan acercándose a su madre. Le tocó el hombro con suavidad. Te vi inquieta. Estoy bien, respondió Evelyn demasiado rápido. Ethan inclinó la cabeza. ¿Seguro? Nora sintió el peligro en esa palabra. Seguro. En la casa de Ethan, nada era seguro si él no lo aprobaba. Ethan giró la mirada hacia Nora. Sus ojos marrones la recorrieron con calma, deteniéndose apenas en sus manos, en su postura, en su respiración, como si estuviera buscando una grieta. ¿De qué estaban hablando?, preguntó. Nora tragó saliva. Del piano, me contó de Chopin. Ethan sonrió apenas. A mamá le gusta hablar de eso cuando está lúcida. Evelyn apretó la manta escondiendo la cinta azul. No uses esa palabra como si fuera un insulto, dijo, y la firmeza sorprendió hasta a Nora. Ethan se quedó quieto un segundo, luego suavizó la voz como si nada. No es insulto, es realidad, y yo tengo la responsabilidad de cuidarte. Cuidarme no es encerrarme, soltó Evelyn. Ethan bajó la mirada, y por una fracción de segundo Nora vio una emoción real, dolor, pero se apagó rápido, reemplazado por control. Se giró hacia Nora.
Necesito hablar contigo, dijo. No era una invitación, era un mandato. Nora siguió a Ethan hasta el pasillo. La puerta del cuarto se cerró detrás de ellos, y allí, en el silencio del corredor, Ethan se acercó lo suficiente para que Nora sintiera el calor del cuerpo. La cercanía no era romántica, era estratégica. «Mi madre te está llenando la cabeza», dijo él. Nora lo miró, firme. «Tu madre está pidiendo ayuda». Ethan se rió sin alegría. «Ella siempre pide ayuda cuando quiere ganar». «¿Ganar qué?», preguntó Nora. Ethan respiró hondo, como quien decide si confiesa o amenaza. «Poder», dijo al fin. «Control. Libertad para hacer cosas que podrían destruirla». Nora apretó los puños. «¿Cómo qué?». Ethan se inclinó levemente. «Como firmar documentos sin entender, como darle confianza a gente que no la merece, como... Pausa. Como confiarte cosas que no te corresponden». Nora sintió el estómago arder. «Entonces sí hay cosas», dijo. «Sí hay algo que escondes». Los ojos de Ethan se endurecieron. «Yo no escondo», respondió. «Yo administro, es distinto». Nora no retrocedió. «Eso es lo que dicen todos los que quieren mandar». El silencio se rompió con un sonido. Un pequeño golpe dentro del cuarto de Evelyn. Algo cayó al suelo. Ethan giró la cabeza de inmediato. Nora, sin pensarlo, corrió primero. Cuando abrió la puerta vio a Evelyn de pie, temblando, con el sobre en la mano, la cinta azul visible. Había intentado ocultarlo, pero se le había deslizado. Ahora estaba expuesto, brillante como una confesión. Ethan se congeló. Por primera vez desde que Nora lo conocía, su rostro perdió la perfección. «¿Qué es eso?», preguntó, y la voz le salió más baja, más peligrosa. Evelyn levantó la barbilla. «Mi vida», dijo. «Y la verdad que tú has tratado de enterrar». Ethan dio un paso. «Dámelo». Evelyn no se movió. «No». Ethan avanzó otro paso. «Mamá, no uses esa voz», lo cortó Evelyn. «No me hables como si fuera una niña. Estoy enferma, sí, pero no estoy muerta». Nora se colocó instintivamente al lado de Evelyn como un escudo. Ethan lo notó. Sus ojos pasaron por Nora con una mezcla extraña, rabia y algo que parecía miedo de perderla. «Esto no es asunto tuyo», le dijo a Nora. «Cuando alguien está en peligro, sí es». «Asunto mío», respondió Nora. Ethan apretó la mandíbula. «Tú no entiendes lo que hay ahí». «Explícalo», dijo Nora sin temblar. «Dilo, ahora». Ethan miró a Evelyn, luego a Nora, y por un segundo pareció cansado, como si llevara años sosteniendo una pared que ya no podía sostener. Sus hombros bajaron mínimamente. «Ese sobre contiene un documento», admitió. «Un testamento, una cláusula que transfiere el control del fondo familiar. Y si eso sale como mi madre quiere, mi empresa se hunde. Mi gente se queda sin trabajo y Damián...» Ethan dijo ese nombre como si fuera veneno. «Damián lo usará para destruirnos». Nora sintió un escalofrío. «¿Damián Royce?» Ethan se tensó. «¿Lo conoces?» Nora no respondió de inmediato. Sacó el teléfono y le mostró el mensaje con la foto del edificio de su madre en Queens. Ethan leyó y la sangre se le fue de la cara. «Está amenazándote», murmuró. «Nos está amenazando», corrigió Nora. «Y lo está haciendo porque quiere ese sobre». Evelyn apretó el documento. «Damián». «Siempre fue un depredador», dijo, «y tú lo alimentaste, Ethan, creyendo que podías controlarlo». Ethan giró hacia su madre. «Yo hice lo que debía para protegerte». «Te protegiste a ti», respondió Evelyn, y la voz se le quebró.
Y me usaste. El silencio en el cuarto se volvió pesado. Nora escuchó su propia respiración, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Ethan dio un paso atrás. No quise usarla, dijo, y esa frase le salió como una confesión de alguien que no sabe confesar. Quise evitar que te hicieran daño. Evelyn lo miró fijo. El daño me lo hiciste tú. Ethan cerró los ojos un instante, como si esa frase lo golpeara en el lugar exacto. Cuando los abrió, ya no había máscara. Está bien, dijo. Hagámoslo de otra forma. Nora frunció el ceño. ¿Qué forma? Ethan se giró hacia ella. La correcta, respondió, y por primera vez esa palabra sonó sincera. Pero necesitamos hacerlo rápido. Evelyn tembló. No confío en ti. Ethan tragó saliva. Lo sé. Por eso necesito que... confíes en Nora. La frase colgó en el aire como una llave. Nora sintió el peso de esa responsabilidad. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Ethan respiró hondo. Que seas testigo, que guardes ese sobre, que nadie lo toque hasta que esté protegido legalmente. Evelyn miró a Nora y, con un gesto lento, le entregó el sobre con la cinta azul. Nora lo sostuvo como si sostuviera un corazón. En ese momento, el teléfono de Ethan vibró. Él miró la pantalla. Su rostro se endureció otra vez. Damian, dijo. Contestó sin poner altavoz. Pero Nora escuchó lo suficiente, una voz masculina, segura, burlona. Ethan, ¿ya encontraste lo que te falta? Porque yo sí encontré algo tuyo. Un edificio en Queens, una mujer mayor. Sería una pena que pasara algo. Nora sintió náuseas. Ethan apretó el teléfono. No te acerques a ella. Damian rió. Entonces dame lo que quiero. Ethan miró a Nora, y Nora entendió que ese era el punto sin retorno. Si Ethan cedía, la vida de su madre y de Evelyn quedaban en manos de un monstruo. Si no cedía, Damián no se detendría. Nora habló antes de pensar, vamos a la policía. Ethan negó con la cabeza. Damián tiene contactos. Entonces a la prensa, dijo Evelyn temblando. Y a un juez, a todos. Ethan apretó los ojos. Si hacemos ruido sin protección, nos destruye. Nora sostuvo el sobre y tomó aire. Entonces lo hacemos con pruebas, dijo. Con estrategia, pero sin vendernos. Ethan la miró como si no estuviera acostumbrado a escuchar esa palabra en su casa. Sin vendernos. Y en esa mirada, Nora vio algo que la asustó más que el control. Vio admiración. Ethan tomó una decisión. Colgó la llamada. Bien, dijo mirando a las dos. Vamos a hacerlo ahora, esta noche. Ethan llamó a alguien, no a Miranda, a otra persona, un abogado de confianza fuera del círculo de Damian. Luego llamó al doctor Kaplan, pidiéndole que acudiera como testigo de capacidad de Evelyn. Y después, para sorpresa de Nora, hizo lo más peligroso. Llamó a una detective, una real, una que no le debiera favores. La detective Harper llegó en menos de una hora, como si ya esperara ese caso desde hacía tiempo. Una mujer de mediana edad, mirada dura, voz sin adornos, se sentó frente a Evelyn, escuchó, hizo preguntas. Evelyn respondió con claridad. Nora se sorprendió de cuánta fuerza había escondida en esa mujer. Cuando Harper miró a Ethan, no lo miró con respeto, lo miró con sospecha. ¿Usted ha intentado firmar tutela sobre su madre?, preguntó. Ethan sostuvo la mirada. Intenté protegerla. Harper no sonrió.
Protección y control suelen usar el mismo traje. Nora sintió un estremecimiento. Por fin alguien hablaba el idioma que ella entendía. Esa noche, el documento quedó registrado bajo custodia legal. Evelyn firmó con plena capacidad, respaldada por el doctor Kaplan. Harper abrió una investigación formal contra Damian por amenazas y extorsión. Se ordenó protección para la madre de Nora en Queens. Y por primera vez en semanas, Nora sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Pero Damian no era un hombre que perdiera sin morder. 2 días después, a la salida de la estación de metro, Nora notó que la seguían. Un auto oscuro, un hombre con gorra. No fue paranoia, fue confirmación. Nora llamó a Harper, y Harper le dijo una frase que la dejó helada. Ahora que movimos la primera pieza, él se va a desesperar. Y la desesperación hace torpes a los depredadores. Esa misma noche, Evelyn tuvo un colapso emocional. No médico, humano. Se derrumbó en el sofá, llorando como si hubiera cargado años en una maleta demasiado pesada. Yo lo crié, dijo entre lágrimas. Yo lo vi volverse esto, y aún así lo amo. Nora se sentó a su lado y le sostuvo la mano. Amar no justifica, dijo, pero explica. Ethan estaba en el pasillo. Nora sintió su presencia antes de verlo. Cuando él entró, estaba diferente, sin coraza, la mirada cansada. Lo siento, dijo mirándole a su madre. Evelyn lo miró con rabia y dolor. ¿Lo sientes porque me lastimaste o porque te descubrieron? Ethan se quedó quieto. Porque te lastimé, respondió, y porque no supe hacerlo distinto. Evelyn lo observó un largo rato. Luego, con una tristeza que no tenía dramatismo sino verdad, dijo, «Entonces, aprende». Ese fue el momento en que Nora entendió que el amor podía existir incluso en una casa de control. Pero solo si el control moría primero. Los días siguientes fueron un torbellino. Damián fue citado, sus cuentas revisadas, sus presiones expuestas. La detective encontró conexiones con desalojos dudosos, amenazas a familias, manipulación de documentos. No cayó de golpe, cayó como caen los hombres poderosos, lentamente, con gritos elegantes, intentando arrastrar a otros con él. Intentó arrastrar a Ethan. Ethan decidió no dejarse. Ethan perdió negocios, perdió aliados, perdió esa vida de mármol que se alimentaba del miedo, pero ganó algo que no había tenido, una elección propia. Evelyn se mudó a un departamento más pequeño, cerca de un parque, con una sala donde el piano cabía sin estar escondido. Quiso vivir sin cámaras, sin sensores, sin lujo silencioso. Quiso vivir con ruido humano. Y Nora la ayudó. La acompañó a comprar tazas baratas, plantas sencillas, mantas suaves. Evelyn sonreía a veces como quien descubre un milagro. La libertad también puede ser humilde. Nora, por su parte, volvió a Queens para ver a su madre. Cuando la abrazó, sintió el miedo convertido en rabia y luego en alivio. «Me asustaste», le dijo su madre. «¿Dónde estabas?» Nora no supo contarle todo, solo dijo, «En un lugar donde aprendí que el dinero no es salida si te convierte en propiedad». Con el tiempo, Ethan hizo algo que Nora no esperaba. Dejó de ofrecer dinero como forma de arreglar. Empezó a ofrecer acciones, rehabilitó contratos, reparó daños, cortó con Miranda, colaboró con la investigación. Y, lo más difícil, dejó que Evelyn decidiera por sí misma, incluso cuando eso significaba quedarse solo. Nora abrió un café en Brooklyn con sus ahorros y un apoyo legítimo que Ethan le dio como reparación, no como compra. No fue un local enorme, fue cálido, de madera, con olor a pan,
con una pared amarilla que Nora eligió como quien elige un futuro. El día de la inauguración, Nora estaba nerviosa. Grace llegó primero y la abrazó. «Te dije que el nada arrastra», le susurró, «pero mira dónde te trajo». Evelyn llegó con un abrigo claro, el cabello recogido, los ojos vivos. Se sentó al piano que Nora había comprado de segunda mano y tocó un nocturno con manos temblorosas, imperfecto, hermoso. Los clientes guardaron silencio. Nora sintió lágrimas en los ojos. Y entonces Ethan entró. No llevaba traje, no llevaba esa perfección de oficina. Venía con una camisa simple y las manos vacías. Se detuvo en la puerta, como si pidiera permiso por primera vez en su vida. Nora lo vio y el cuerpo le recordó todo: miedo, rabia, tensión. Pero también le recordó otra cosa: la grieta humana detrás del control. Ethan caminó despacio hasta la barra. «Hola», dijo. Nora respiró hondo. «Hola». Ethan tragó saliva. «No vengo a pedirte nada», dijo. «Vengo a agradecerte y, si me permites, a invitarte a cenar. No en mi casa, no bajo mis reglas, donde tú elijas». Nora lo miró largo. La vida le había enseñado que las palabras pueden ser trampas, pero también le había enseñado que la gente puede cambiar cuando pierde lo que usaba para dominar. «Una condición», dijo Nora firme. Ethan asintió. «La que quieras». «¿Verdad?», respondió Nora. «Siempre. Y si siento una cuerda, me voy». Ethan no sonrió como antes. Sonrió como alguien que entiende el precio. «Está bien», dijo, «sin cuerda». Evelyn desde el piano los miró y murmuró con una sonrisa suave: «Ahora sí». Nora sintió que el pecho se le aflojaba, no porque todo fuera perfecto, sino porque por primera vez en esa historia la elección no estaba comprada. Esa noche, cuando cerró el café, Nora miró su letrero, miró sus manos, miró la calle llena de vida, y entendió que su gesto de $18 no había sido una condena. Había sido una prueba de quién era ella cuando nadie la obligaba, una prueba de si podía mirar al poder a la cara y decir: «No soy tuya». Y eso, al final, fue lo que le dio el final feliz. No el dinero, no el lujo, no el romance. La libertad. Ethan la esperó afuera para caminar juntos unas cuadras, sin prisa, sin escoltas, sin mármol. Solo dos personas en una ciudad inmensa intentando hacerlo bien por primera vez. Si esta historia te atrapó, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque tengo más relatos como este, con giros, misterio y romances que te dejan pensando. Y dime, ¿quieres que continúe con una segunda temporada donde Damian intenta volver y Nora debe proteger su nueva vida? ¿O prefieres una nueva historia desde cero, aún más intensa?